Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a resolver un examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, la parte específica, la opción B, y lo que vamos a hacer en este vídeo es resolver la parte de química. En otro vídeo he resuelto la parte de física, podéis buscarlo en la lista de reproducción. Este examen corresponde a la convocatoria de junio de 2016. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Lo que quiere decir que debes intentar hacer los ejercicios tú en primer lugar y después corregirlo con lo que yo vaya diciendo. Los conceptos necesarios para resolver este examen son enlaces y fuerzas intermoleculares, formulación inorgánica, cálculo con moles y masas moleculares. Y antes de continuar, no olvidéis suscribiros al canal y activad la campanita, así podréis seguir recibiendo vídeos como este. Y por último, tenemos estequiometría. El ejercicio dice lo siguiente: indica qué enlace químico o fuerza intermolecular debe vencerse en cada caso y explica brevemente sus características. Ahí nos ponen 5 apartados. Vamos a ir viendo uno a uno. Realmente para poder hacer este ejercicio hay que aprenderse la teoría de memoria. Espero que estas palabras que he puesto aquí os sirvan para poder repasar un poco toda esta teoría. En primer lugar tenemos evaporar agua. Para evaporar agua hay que romper los puentes o enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. Los puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares entre moléculas polares, especialmente intensas entre los átomos de hidrógeno y otros átomos electronegativos del segundo periodo, como son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Solo se forman puentes de hidrógeno con esos 3 átomos enlazados al hidrógeno. No ocurre así con el cloro o el azufre, que aunque son átomos muy electronegativos ya están en el tercer periodo. En el apartado B, disolver cloruro de potasio. Bueno, para disolver cloruro de potasio, que es un sólido iónico, puesto que está formado por un metal y un no metal, hay que romper el enlace iónico entre un catión, el potasio, y un anión, el cloruro. El enlace iónico se establece por atracción electrostática, que es una atracción muy fuerte entre cargas positivas y negativas, es decir, entre iones de distinto signo, formados a partir de átomos de muy diferente electronegatividad, metales y no metales, como he dicho anteriormente. Para disolver este tipo de sustancia hay que hacerlo en disolventes polares, por ejemplo, el agua. En el apartado C nos pide fundir dióxido de silicio. Para fundir dióxido de silicio, sílice, hay que romper los enlaces covalentes entre los átomos de oxígeno y de silicio. El enlace covalente se establece entre átomos de elementos no metálicos, de similar electronegatividad, por compartición de electrones. Aquí he puesto una advertencia. Esta es una explicación muy simplificada, ya que no se rompen todos los enlaces covalentes silicio-oxígeno, porque si no desharíamos el compuesto y quedarían los átomos de oxígeno y de silicio aislados, sino que solo se rompen una parte de los enlaces oxígeno-silicio. En el apartado D nos pide fundir aluminio. Para fundir el aluminio hay que romper el enlace metálico que se establece entre los cationes aluminio 3+, y el mar de electrones deslocalizado en la capa de valencia del aluminio. Se establece entre átomos de baja electronegatividad, metales. Y por último, evaporar nitrógeno líquido. Para evaporar nitrógeno líquido hay que vencer las débiles fuerzas intermoleculares de Van der Waals. En el caso de que la molécula sea apolar, como es la molécula de nitrógeno, la interacción se llama fuerza de dispersión o de London. Y estas fuerzas son muy débiles. El ejercicio dice lo siguiente: halla la cantidad de ácido clorhídrico comercial del 38% de riqueza y de densidad 1,19 gramos por mililitro que se necesita para preparar 50 mililitros de disolución 1 molar de HCl, se entiende. Y nos dan como datos las masas atómicas de hidrógeno y cloro. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar vamos a tomar los datos y vamos a convertir las unidades que necesitamos a lo que nos interese. Por ejemplo, el volumen de la disolución, 50 mililitros, lo vamos a expresar como 0,050.
Y la molaridad pues será 1 mol partido litro. Por otro lado, el porcentaje en masa del ácido clorhídrico comercial es el 38% y su densidad 1,19 gramos por mililitro. Observad como detalle curioso que hay mucho coma cero, es decir, 38,0, 50,0, 1,00 en los datos. Eso es porque a la hora de hacer la medición tenemos una precisión bastante alta. No es lo mismo decir 38% que 38,0%, ya que 38% podría significar que es 38,2, 1, 3, ¿vale? Mientras que 38,0 me está diciendo que es el número exacto, el número decimal que va detrás del 8 es justo el 0, no es otro. Continuamos con el problema después de esta curiosidad. En primer lugar, se calculan los moles de HCl. Para ello utilizamos la fórmula que veis en pantalla, molaridad igual a moles de soluto partido volumen de disolución en litros, y sustituyendo y despejando en primer lugar moles igual a molaridad por volumen, podemos llegar al resultado de que tenemos 0,050 mol de HCl. A partir de ahí vamos a calcular con la ayuda de la masa molecular los gramos de HCl. Calculamos la masa molecular de HCl, como tenéis en pantalla, nos da 36,46 gramos por mol, y ya puedo calcular los gramos que tengo de HCl. La masa es igual a los moles por la masa molecular relativa, y haciendo el cálculo tenemos que la masa de HCl es 1,823 gramos de HCl. Una vez tenemos los gramos de cloruro de hidrógeno, vamos a utilizar la riqueza para calcular la masa de disolución comercial. Ahora sí, ya una combinación entre el cloruro de hidrógeno y agua. Vamos allá, la fórmula nos dice que el porcentaje en masa es la masa de HCl partido la masa de disolución comercial por 100. Sustituyendo los datos que tenemos, nos queda 38, que es el porcentaje, igual a 1,823 partido la masa de disolución comercial por 100, y despejando la masa de disolución comercial del ácido clorhídrico comercial, tenemos 4,797 gramos de disolución. Una vez tenemos esa cantidad, ya vamos a poder calcular el volumen con ayuda de la densidad. La densidad nos va a ayudar a transformar esa masa de ácido clorhídrico comercial en volumen. Densidad es igual a masa partido por volumen, por lo tanto el volumen es la masa partido la densidad. Sustituimos los datos que hemos obtenido anteriormente, 4,797 gramos de disolución dividido la densidad, que es 1,19 gramos por mililitro. Hacemos la operación y obtenemos que el volumen de disolución que se necesita para preparar la disolución son 4,03 mililitros. El ejercicio tiene dos partes. La primera parte nos pide que completemos la tabla siguiente. Ahí tenéis la tabla, es una clásica tabla en la cual hay que calcular cuál es el número de protones, de neutrones, de electrones, el número atómico, el másico, la carga neta, la representación del átomo o del ion y la configuración electrónica. Vamos, que nos lo piden todo y pues esta parte hay que tenerla muy clara porque la preguntan muchas veces. Vamos a empezar. En primer lugar, una definición. Dado un átomo XZA, Z indica el número atómico, el número de protones, y el número másico, protones más neutrones. Eso es una cosa que tenéis que saber para poder completar esta tabla. En primer lugar, completo los huecos que son evidentes. Es decir, vamos rellenando los huecos más sencillos. Comenzamos. Empezamos por el átomo de calcio, o en este caso el ion calcio 2+. El número atómico está claro que es 20 porque es el subíndice que tiene el calcio. Y como el número atómico es 20, el número de protones es 20. Por otro lado, el número másico evidentemente es 40 porque es el superíndice que hay a la izquierda. Y la carga neta es 2+, porque es el superíndice que hay a la derecha. Son datos evidentes que se observan solo mirar la representación del ion calcio. Continuamos con el átomo de litio. En este caso, el litio tiene 3 electrones. Eso lo sé porque cuando cuento los electrones que hay en la configuración electrónica, observo que hay 2 en la capa 1s y un solo electrón en la capa 2s. Total, 3 electrones. Por otro lado,
Como el número atómico es 3, pues el número de protones automáticamente es 3. Y la representación, puesto que en este átomo hay el mismo número de protones que de electrones, tendremos un átomo neutro, será la que tenéis en pantalla. Li con subíndice 3 y superíndice 7. Y la carga neta, por supuesto, 0. Continuamos con el átomo de cloro. En este caso, para el átomo de cloro, como nos dicen que tenemos 17 protones, pues al revés que antes. Ahora colocamos el número atómico, 17. Y eso es lo único que podemos poner con el cloro de momento. Continuamos con el primer átomo de carbono. Como tenemos 6 protones, automáticamente número atómico 6. Y como nos dicen que la carga es 4 más, podemos hacer la representación tal como tenéis en pantalla. Carbono 4 más, con 6 de número atómico y 12 de número másico, que ya nos lo dan. Vamos con el otro átomo de carbono. Y lo primero que vamos a colocar es el número de protones. Si es un átomo de carbono igual que el anterior, tiene que tener el mismo número de protones. Y por otro lado, el número atómico, lógicamente, como es el número de protones, es 6. El número de electrones, como nos dice que la carga neta es 0, también será 6, ya que cuando un átomo tiene la carga neta igual a 0, el número de protones y el de electrones coincide. La representación será igual que la del átomo de carbono que hay a la izquierda, pero sin carga, y cambiando ahora el número másico ya no es 12, es 14. Esos dos átomos de carbono serán isótopos. Bien, ya hemos escrito lo evidente. Vamos ahora a dar una vuelta más de tuerca al razonamiento. Utilizamos las relaciones siguientes. El número másico es igual al número atómico Z, número de protones, más el de neutrones. O el número de neutrones es el número másico menos el de protones. Son dos fórmulas equivalentes. Vamos allá. En primer lugar, los neutrones del calcio son 20, porque 40 menos 20 da 20. En el caso del litio, 7 menos 3 da 4. En el caso del cloro, al revés, sumamos, como tenemos los protones y los neutrones, sumamos 17 más 18 y nos da 35. Muy atentos a la pantalla porque voy colocando cada uno de los datos de forma sucesiva. Si tenéis alguna duda, parad el vídeo, volvéis atrás y volvéis a escuchar. Continuamos. La representación del cloro ya la puedo hacer y nos damos cuenta de que como hay 17 protones y nos dice que la carga neta es menos 1 y tenemos de número másico 35, vamos a poder escribir ya la representación del ion cloruro, Cl- con subíndice 17 y superíndice 35. Continúo. En el átomo de carbono, puesto que es el carbono 12, tenemos 6 neutrones, ya que restamos 12 menos 6 y es igual a 6. Y en cambio, en el otro átomo de carbono, en el isótopo, es 14 menos 6 igual a 8 neutrones. Continuamos ahora con el número de electrones, que es algo más complicado ya. Para calcular el número de electrones tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando tenemos un catión, un átomo cargado positivamente, el número de electrones será Z menos la carga positiva en valor absoluto. Hemos colocado el número de electrones del calcio. He puesto 18. ¿Por qué? Porque tenía 20 protones, pero como tiene dos cargas positivas, le tengo que restar 2 y nos quedan 18 electrones. En el caso del carbono más 4, le quedan solo 2 electrones, porque teníamos 6 electrones, pero al quitarle a Z, que es 6, 4 electrones, nos quedan solo 2 electrones. El anión es el número de electrones será igual a Z más la carga negativa en valor absoluto. Por ejemplo, en el caso del cloro, 17 protones, que es Z, más una carga negativa, 18. Y ya tenemos el cuadro casi completo. Solo nos falta completar la configuración electrónica de los iones, cationes o aniones, o del átomo neutro que nos queda. Para hacer la configuración electrónica vamos a utilizar la regla de Moeller, que es esa que tenéis ahí, y ahí tenemos la configuración electrónica del ion calcio 2+. Como tiene 18 electrones, la configuración electrónica es esa que hay en pantalla. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Para el ion cloruro es exactamente la misma, porque como tiene 18 electrones, tenemos la misma configuración electrónica.
En el caso del átomo de carbono 4+, la configuración electrónica al tener solo 2 electrones será 1s2. Y por último, para el carbono neutro, la configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p2. Ahí tenéis la configuración electrónica del carbono. Y con esto ya tenemos el cuadro completo. Lo dicho, si hay alguna parte que no hayáis entendido, yo no me he explicado muy bien y os ha costado, paramos el vídeo, volvemos atrás y vamos escuchando todas las explicaciones. Y sobre todo, lo vais intentando vosotros completar en primer lugar. No vayáis copiando solo lo que yo digo, porque este tipo de ejercicio es muy importante. La parte B del ejercicio dice lo siguiente. Escribe el nombre o la fórmula química de los siguientes compuestos. Ahí tenemos todos los compuestos que tenemos que o formular o nombrar. Cuando nos dan la fórmula pondremos el nombre. Vamos a empezar primero con los nombres. En primer lugar, HBrO3, nos damos cuenta de que es un compuesto inorgánico, es un oxoácido, pues sigue la estructura de hidrógeno, no metal, y oxígeno. El estado de oxidación del bromo hay que calcularlo para poder dar nombre al compuesto. Lo vamos a calcular de la siguiente forma. El número de hidrógenos por 1, que es la valencia del hidrógeno, más el número de bromos por X, donde X es la valencia del bromo, que es la que no conocemos, más el número de oxígenos por -2, porque esa es la valencia del oxígeno. Eso lo igualamos a 0 y resolviendo la ecuación vamos a obtener que X es igual a 5, con lo cual la valencia del bromo es 5. Por lo tanto, al tener el bromo valencias 1+, 3+, 5+, y 7+, podemos nombrarlo como ácido brómico. El ASH3 es un compuesto inorgánico, es un hidruro volátil, como el amoníaco, el NH3, o el fosfano, PH3. En este caso se llama arsano, aunque también puede nombrarse como trihidruro de arsénico. Pero la nomenclatura nueva dice que hay que nombrarlo, por ejemplo, como arsano. Antes se decía arsina, pero ya no se dice. KMnO4 es un compuesto inorgánico que proviene de los iones potasio 1+, y permanganato 1-. Ahí tenéis cómo se forma el permanganato a partir de los iones, y hay que comentar aquí que aunque el manganeso es un metal de transición, es capaz de formar oxoácidos y oxosales. Como en el caso del dicromato de potasio, el cromo también lo es. Hay algunos metales de transición que son capaces de hacer eso. En este caso el manganeso actúa con valencia 7+, y lógicamente el nombre del compuesto será permanganato potásico. El siguiente compuesto que tenéis ahí es un compuesto orgánico de la familia de las cetonas. Su fórmula general, cuando tenemos una cetona, es que tienen un grupo carbonilo CO. Como tiene 4 carbonos, se utiliza el prefijo but, y por lo tanto su nombre es butenona, ya que tiene un doble enlace, terminación en, que solo puede ir entre los carbonos 3 y 4, por eso no le pongo número, ya que no tiene otra posición el doble enlace. En otro carbono no se puede poner otro doble enlace, ya que el carbono que soporta al grupo carbonilo solo puede tener 2 enlaces más. Ahí tenéis otro compuesto orgánico de la familia, en este caso de las aminas, porque tiene nitrógeno. Al tener 2 sustituyentes, decimos que es una amina secundaria. Los sustituyentes son cadenas con un solo carbono, por lo tanto se llaman metile. Se puede nombrar el compuesto como dimetilamina. Sulfuro de hierro 2. Ahora lo que vamos a escribir ya es la fórmula, porque nos están dando el nombre. Es un compuesto inorgánico que proviene de los iones hierro 2+ y sulfuro 2-. Al combinarlo, como tienen igual carga, queda FeS. Ese es el sulfuro de hierro 2. El trióxido de dibismuto es un compuesto inorgánico que proviene de los iones bismuto 3+ y óxido 2-, aunque esto en este caso no es necesario ni saberlo, porque al estar nombrado con la nomenclatura sistemática, que también se llama estequiométrica, es fácil formularlo, ya que trióxido me está diciendo que hay 3 oxígenos y dibismuto que hay 2 bismutos. Por lo tanto, ahí tenemos la fórmula Bi2O3. Ahí está. Otro compuesto, ácido sulfuroso, el primo del ácido sulfúrico. Es un compuesto inorgánico, es un oxoácido, y en este caso el azufre actúa con valencia 4+.
Una forma de encontrar la fórmula es sumar una molécula de agua al óxido que forma el azufre con estado de oxidación 4+. Por ejemplo, cuando yo combino el azufre con estado de oxidación 4+ con el ion óxido, obtenemos el dióxido de azufre SO2. Si a este compuesto le sumo una molécula de agua, obtenemos el ácido sulfuroso, H2SO3. Por supuesto, hay otras formas de llegar a esta conclusión, y si vosotros sabéis otra que os es más fácil, aplicadla. El metano. Bueno, el metano es un compuesto orgánico de la familia de los alcanos, como utiliza el prefijo met, tiene un átomo de carbono, y por lo tanto el compuesto, su fórmula es CH4. Esto hay que saberlo de memoria. 2-hexanol es un compuesto orgánico de la familia de los alcoholes, su fórmula general en los alcoholes es ROH, aunque los grupos OH pueden ir en cualquier parte de la molécula. Como utiliza el prefijo ex, eso significa que tiene 6 átomos de carbono en la cadena principal y el grupo hidroxi OH está en el segundo carbono. Por lo tanto, el compuesto es ese que tenéis ahí en pantalla. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Esta era la parte de química. Como he dicho antes, la parte de física la tengo en otro vídeo. Como habéis visto, entre los dos vídeos casi suman 40 minutos y se hacían muy largos. Por eso no me queda otro remedio que dividirlos. Espero de todas maneras que en esta parte de química os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Os agradecería que le dierais un like al vídeo y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.